Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Conversaciones Poderosas. Estamos felices en este nuevo episodio. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Julio Orlando. Estamos felices con una familia que sé que Dios está usando poderosamente. Ellos son Javier Otero. Él es psicólogo, magíster en familia y director de la marca Psicotero, y su esposa Janet Pérez. Ella es ingeniera industrial y magíster en administración. Juntos trabajan en un proyecto que se llama Prevención del Divorcio. Bienvenidos. Ay, gracias, muchísimas gracias por esta invitación. También para nosotros es un honor y un placer acompañarles. Bueno, qué rico estar aquí alrededor de 3 mujeres, y sobre todo de mi esposa. Gracias por Gracias aceptarla. por la invitación. Gracias. Bueno, estamos muy contentas de tenerlos aquí y quisiera empezar con un testimonio que, bueno, nosotras lo conocemos, pero la audiencia no. Y es ese testimonio donde ustedes fueron testigos de un milagro poderoso que Dios hizo en sus vidas. Y bueno, quiero que empiecen a contarnos ese testimonio. Sí, de alguna manera hablar de él no es fácil. Bueno, para mí no, porque han sido 2 episodios muy fuertes en mi vida que yo creo que todavía estoy traumado con ellos, porque no fueron fáciles y nunca lo habíamos hecho, es decir, creo que es la primera vez que lo vamos a hacer. Sí hemos comentado sobre la situación en la iglesia que asistimos, con nuestros amigos, nuestros familiares, pero creo que ni aún a ellos los hemos hecho con tanto detalle que queremos compartirlo hoy con ustedes. Entonces, que Dios nos ayude a compartir yo sé que les va a poder bendecir a muchas familias. Amén. Bueno, en realidad sí han sido varios milagros, pero todo empezó con mi hijo. Nuestro hijo tiene hoy 5 años, pero cuando tenía 2 años y medio aproximadamente, tuvimos una sorpresa. Realmente fue algo de un día para otro. Él comenzó como con una gripa, como un cuadro viral normal, entre comillas, porque yo digo que fue de un día para otro, pero no sé si en algún momento hubo señales y yo no me di cuenta, ¿sí? Porque sí hubo cosas como que no fueron normales, pero yo no le presté atención. El caso es que él, de 2 añitos y medio, estaba en el colegio, empezó como con un cuadro de gripa, pues nosotros dijimos, bueno, es normal, está en el colegio, los niños les da gripa. Pasó un día sin fiebre, sin nada, comía normal, jugaba normal. Comenzó el domingo. El lunes comió normal, obviamente con sueño cuando uno está enfermito, pero en la tarde de ese mismo día comenzó a perder fuerza en las piernas. Yo pensé que era por la gripa, como que de pronto se siente mal, no tiene fuerzas. En ese momento no lo vi como algo malo, y más porque desconocía el tema, o sea, no sabía qué podría estar pasando. Luego mi mamá llegó a ayudarme con él porque yo necesitaba hacer algunas cosas, y cuando estaba jugando con mi mamá, el niño se le fue de frente, o sea, perdió el equilibrio, y yo dije, bueno, esto ya está como raro, o sea, no está caminando bien, se está agarrando de las paredes, se le va de frente, ¿qué está pasando? Llamé a Javi, mira, está pasando esto con el niño. Sí, y cuando me llama, obviamente yo lo tomo como tenía gripa, le está afectando el oído, es decir, cuando pasan esa serie de cosas uno nunca piensa que va a ser algo grave, como lo que pasó, es decir, entonces lo que yo le dije a ella es, tranquila, ya déjalo que descanse, que duerma. Dijo, bueno, si de pronto vamos a esperar cómo amanece mañana y lo llevamos a urgencia. Total, es cuando yo llego, él ya está dormido, no tuve la oportunidad de verlo. Él precisamente ese día cenó normal, se despidió de mi mamá, jugamos antes de dormir, es más, armamos un rompecabezas antes de dormir,
y se durmió. Pero yo no estaba tranquila. La verdad, yo no estaba tranquila. No tenía ni idea de qué era, pero no estaba tranquila. Entonces empecé a orar toda la noche, pues antes de dormirme. Señor, te entrego pues la salud de él, todo en tus manos. Él se movió mucho durante la noche, pero normal. Al día siguiente ya pues era como un poquito tardecito. Tardecito son más de las 7, es que él es muy madrugador. Y yo le decía, Javi, el niño no se ha despertado, estoy inquieta. Me decía, pero déjalo que está enfermo, los niños enfermos no se quieren despertar. Sí, No, estoy inquieta. Aún yo le dije, yo voy por él y lo despierto. Entonces yo fui a la cama, lo besé, hablé con él. Entonces lo cargué y lo llevé a la sala. Le dije, ven, vamos a la sala. Y cuando ya lo fui a poner en el piso para que se pudiera sostener en el piso con sus piernas, ya sus piernas eran una gelatina. Y eso fue horrible, sentir eso, es decir, sentir que no se podía, que le temblaban las piernas, es decir, literalmente eran una gelatina, no podía. No le respondían las piernas. Y bueno, de ahí comenzó todo a mí se me bajó todo. Obviamente, como todo hombre, traté de mantener la calma y darle seguridad a mi esposa y decirle, bueno, alístate que nos vamos. Bueno, yo empecé a listar obviamente todo. Yo sabía que no era una ida a urgencias y ya. O sea, yo no sabía qué era, ni mucho menos, no tenía ni idea. Pero yo dije, esto no es de que salgo de hoy, así que metí lo que más pude como en la pañalera del niño, cosas del niño. Y la verdad es que yo creo que por la misericordia de Dios, cuando toco la manilla de la puerta de la sala antes de salir, yo siento como que Dios me dijera, todo va a estar bien. Y yo creo que eso fue lo único que me dio fuerzas para mantenerme en pie todo el tiempo que duró el proceso. Y esa palabra tiene mucho significado. De pronto ustedes no la dimensionan porque no conocen a Yane. Pero yo sé lo que Yane lo que sufrió en el posparto emocionalmente hablando. Entonces, en ese momento ella necesitaba esa palabra para poder soportar todo lo que venía, porque todo lo que venía iba a ser muy cruel, muy difícil. Entonces, esa palabra le dio así literalmente como el sustento, la fuerza a ella para lo que venía y cómo lo iba a afrontar. Allí es donde se ve esa parte que dice que el Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? Que nos da la fuerza, nos guía. Entonces, en ese momento vino esa palabra que necesitabas de parte de Él. Total, y es que hay algo que yo escribo sobre la paz. Y en estos días he escuchado una palabra sobre el refugio. Ya yo había escrito algo sobre la paz en las editoriales que hacemos en Instagram, pero no había dicho en esa editorial sobre la palabra refugio. Y ese día que escuché en la voz de alguien la palabra refugio, dije, wow, es que el refugio es el lugar de paz cuando hay tormenta. El refugio es la paz, y la paz solo tiene significado cuando hay tormenta. El refugio solo tiene significado cuando hay tormenta. La paz no se vive cuando todo está bien. Yo creo que esa palabra fue una palabra de refugio para Yane en esa tormenta que había comenzado. Exactamente. Bueno, llegamos a urgencias, queríamos entrar los dos, porque la verdad a mí, como decía Javi, el posparto emocionalmente no fue fácil. Así que cada vez que llevábamos al niño a urgencias, por lo general yo decía, Javi, entra tú, yo no soy capaz. Cuando lo fuimos a vacunar siempre era, mi amor, entra tú, yo no soy capaz. Me daba muy duro. Y que quisimos entrar los dos, el vigilante dijo, no, uno. Y yo decía, no, es que esta vez yo no voy a ser capaz de quedarme afuera, no, yo es que no voy a ser capaz de quedarme afuera. Esta vez entro yo. Esta vez entro yo, porque Javi le decía, no, mire, es que ella no, ella le da esto, le da muy duro, yo no la puedo dejar solo, déjenos entrar a los dos, no, uno. Y yo le dije, mi amor, yo. No, pero es que el instinto de madre allí sale como una leona. No, yo no voy a quedarme a afuera. Ver a su la incertidumbre no, sin ¿qué está saber, pasando? imagínate. No. Entré, Manuel estaba
como muy adormilado, o sea, más dormido que despierto y con mucho vómito, pero de flemas porque él no había comido nada, él no tenía nada en su estomaguito. Y cuando llegamos a urgencia, yo lo que le pregunto a la persona del triaje, ¿qué tiene? ¿Qué puede estar pasando? Yo no entiendo. No, puede ser deshidratación. Pero yo decía, imposible porque él ha comido muy bien, no ha tenido fiebre, yo lo estoy amamantando. O sea, no me cuadraba ese cuadro o ese diagnóstico. Luego, bueno, la pasaron a revisión médica, le enviaron nebulizaciones porque él estaba botando mucha flema. Pero estaba muy irritable, o sea, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, lo ve pediatría, le pregunto qué está pasando, no, es que no sabemos, no tenemos idea, tendríamos que enviarle muchos exámenes para determinar qué está causando. Él cuando llega a urgencias, él aún se puede sentar, pero le costaba y se iba de lado, pero ya no le respondían las piernecitas. En el corto tiempo que estuvimos en urgencia, él perdió todo, control de esfínteres, ya no podía sentarse, ya no quería comer, no quería hacer absolutamente nada. Bueno, no sé cómo hicimos, pero Javi finalmente entró, estuvimos los pero dos. decir, mientras tú vivías eso, yo vivía otro mundo allá afuera, porque yo tenía que estar allá afuera, no sabía qué estaba pasando, tú por lo menos veías qué estaba pasando, pero yo allá no sabía nada. Entonces comencé a hacer llamadas a gente que conocía en la rama de la salud para que me ayudara a gestionar. Ustedes saben cómo son las clínicas y eso, pero no en esas llamadas, al contrario, cuando hablé a alguien especialista sobre eso, lo que es decir, no sé si los médicos se ponen tan fríos y eso, que no se daba cuenta que estaba hablando de mi hijo, y entonces lo que decía era cosas graves sobre eso. Entonces ahí como que era muy duro allá afuera estar, y solamente era oraba y hablaba con Jesús de que ayudara a mi hijo en esa situación, de que nos ayudara, que no sabía qué estaba pasando. Y en ese momento pasa de todo por la mente de uno, y obviamente pasa lo más malo, lo que uno teme, la muerte de un hijo. Bueno, finalmente Javi, no sé cómo hicimos, estuvimos los dos en urgencias, pero no salían los resultados de los exámenes, el niño seguía deteriorándose mucho y no nos daban respuesta ni nada, o sea, total que le dije, mi amor, busca un médico, el niño está vomitando, o sea, está muy deteriorado, cada ratico nos tocaba cambiar la cama porque, o sea, no tenía conciencia de sí mismo. Él era un niño que hacía 7 meses atrás había dejado el pañal y nunca habíamos tenido como accidentes. Es más, uno de los indicios que me pareció raro fue porque en esa semana tuvo un accidente en el colegio que no le avisó a la maestra que quería hacer chichi y me llegó cambiado y ella me dijo, no, es que yo creo que él estaba muy concentrado en el juego y no me avisó y se hizo chichi. A mí me pareció súper extraño, pero dije, bueno, los accidentes pasan, claro, es normal en los niños y demás, que todos los compañeritos usaban pañal, era el único que no. De pronto dirá, bueno, yo soy el anormal, no sé cómo lo vive un niño de 2 años, claro. Yo no le presté atención. Y en casa también, como a los 2 días, me llegó un paquete, un pedido. Cuando subí se había hecho chichi, pero eso para mí era muy raro. Entonces yo creo que eso fue un indicio que nunca noté, sino mucho tiempo después, cuando yo empecé como a rebobinar, claro, y a pensar. Entonces, estando en urgencias, ya sí perdió completamente el control de esfínteres y bueno, nosotros dimos, el niño está muy desmejorado, o sea, ¿cómo es posible que ni siquiera nos diga, mamá, quiero hacer chichis? Que no hablaba. Entonces le enviaron un TAC para ver qué estaba pasando. Tenía nistagmus, así se llama. Nistagmus. Sí, no tenía el control tampoco de los ojitos. Sí, es como si ustedes vieran que los ojitos iban de un lado a otro. De arriba abajo y de un lado al otro, o sea, total, todo el tiempo. Y bueno, entonces le hicieron el TAC, pero no arrojaba nada. Todos los exámenes que le habían hecho no arrojaba nada. Incluso le hicieron una prueba de COVID en ese tiempo porque también tiene como consecuencias neurológicas. No arrojó nada, todo negativo.
no teníamos idea y bueno, nos dijeron, lo único es trasladarlo a una clínica que tenga neurología pediátrica y hasta ese momento nosotros no sabíamos que era algo neurológico. O sea, no teníamos ni idea qué estaba pasando y nos dicen, no, necesita ser visto por un neurólogo pediatra. Sí, yo creo que entre ellos hablan, ellos entre los médicos, enfermeros más o menos van diciendo y no sé si no se dieron cuenta de que dijeron como el niño de meningitis, como algo así, como porque creían que tenía meningitis, Manuel. Y usted sabe que cuando dicen esa palabra es fuerte. Es grave, es fuerte, sí. Ese sentido. Pero sí fue así, como decía. No nos dijeron nada, no, simplemente nos trasladaron a una nueva clínica. Nada. Obviamente porque no tenían que decir al respecto. Luego, bueno, en la nueva clínica nos recibieron, pero todo fue muy traumático, es decir, a veces uno como papá vive todo lo que los hijos viven y a veces, bueno, lastimosamente el personal de la salud a veces es poco empático, sobre todo con un bebé de 2 años. Era muy difícil para hacerle los exámenes porque como tenía en ese momento no lo sabíamos, pero él tenía el cerebro muy inflamado, entonces cada vez que lo cambiaban de posición se venía en vómito, o sea, es como si estuviese mareado todo el tiempo. Entonces fue muy difícil, nos dijeron que teníamos que llevarlo al quirófano, sacarle una muestra de él. Sí, pero esa primera noche fue horrible, decir, no, yo digo que esa es si no es la noche más cruel para mí. Sí, porque en el cuarto, que era un cuarto muy pequeñito, pequeño, ¿no? Que había solo la camilla y la silla. Y la silla donde yo estaba no tenía ni espaldar. Yo dormí esa noche en solo como un taburete, por decirlo así, tenía sus cojincitos, pero no podía ni recostarme. Entonces fue una noche muy, muy fuerte. Porque decir, verlo allí, que no se le podía mover nada del cuerpo, sentir que te decían el especialista, ¿dónde está el neuro? Cuando uno quiere un especialista allí, ya, pero no se sabía cuándo iba a llegar y si llegaba al otro día, eso ni se sabía si se podía o no. Entonces, en ese momento cuando tú no sabes ni que los médicos te dicen nada, el especialista no va a poder venir, etcétera, no sabes qué está pasando con tu hijo, entonces es el momento más difícil porque decir, ahí está en juego la vida de tu hijo y nadie te da respuesta y no puedes hacer nada como papá y solo queda esperar. Entonces, yo creo que ahí fue como de las cosas más difíciles que tuve que aprender es saber esperar. Pero esperar en momentos así cuando uno quiere solucionar el asunto es bastante difícil. Así es, fue una noche muy larga, la verdad, la sentimos muy larga porque obviamente no dormimos, estuvimos creo que orando la mayor parte de esa noche. El niño pues no decía nada, simplemente se movía, pues la cabecita o algo así, estábamos muy pendientes. Al día siguiente pensábamos que iba a llegar de una vez el neurólogo, pero no, nos decían que primero tenían que sacarle una muestra en el quirófano para determinar si era meningitis o no. Fue súper difícil porque él no podía tomar absolutamente nada, comer absolutamente nada y él siempre ha sido de buen comer y aunque estaba enfermito, él quería su teti. Entonces era muy difícil porque él estaba muy irritable, se sentía muy mal y yo no le podía dar nada. Claro, porque tú estabas lactando en ese momento. Y bueno, fue súper difícil en ese sentido. Igual teníamos que esperar que todas las embarazadas salieran de quirófano y todo, porque si era meningitis pues era un riesgo para las demás personas. Sí, a nosotros nos aislaron en la clínica también. Exactamente, entonces bueno, estuvo en quirófano, le sacaron su muestra, luego nos mandaron a piso a esperar los resultados aislados por sospecha de que fuera una meningitis bacteriana
Y bueno, así pasaron como 2 días esperando al neurólogo, porque pues el neurólogo no iba a venir sin un resultado, pues porque no había qué nos podría decir si no hay un posible diagnóstico, claro, si no se sabe qué es, pero fueron como los días más largos para nosotros, porque no teníamos una completa incertidumbre de lo que le podría estar pasando, claro, al niño, si iba a quedar así para siempre, si se iba a recuperar, si iba a tener secuelas. Y obviamente yo confiaba en esa palabra de todo va a estar bien, pero yo también era consciente de que a veces el bien, el todo va a estar bien a los ojos de Dios, no es el mismo al nuestro. Entonces yo era muy consciente de que sus pensamientos no son los mismos que los míos. Entonces siempre estaba como que, bueno, Dios, yo sé que sea lo que sea, en tu voluntad va a estar bien, pero yo no sé qué va a pasar. Y por momentos yo me sentía muy fuerte, pero veía a Javi, y más porque él tenía amigos en el gremio, y que le contaban las posibles secuelas, que le contaban cómo podría quedar el niño. Él se ponía muy mal, yo le decía, no, mi amor, pero todo va a estar bien. Acuérdate que el Señor dijo, pero a veces yo también me tocaba, obviamente. Pero sí fueron, esos fueron los 2 días como más complejos, como que de no saber. Es que yo pienso que una de las cosas que más nos golpean a las personas es la incertidumbre. Claro, y ahí es donde está la fe, porque la fe es esa certeza, ¿verdad?, de que todo va a estar bien. Esa convicción de que así tú veas lo que estés viendo, y era lo que ustedes estaban viendo, me imagino que en ese tiempo se activó la fe sobrenaturalmente para poder contrarrestar eso que ustedes estaban viendo y sintiendo en ese momento. Sí, ¿Y en qué momento viene entonces, empiezan como a darle un diagnóstico? Bueno, a los 2 días, más o menos 2 días de estar en piso ya, llega el neurólogo, nos dicen que bueno, que hasta el momento los resultados para la meningitis bacteriana son negativos. Entonces él lo levanta, y para Javi eso fue muy difícil. Para mí también, pero yo siento que en su momento viví todo mi proceso, lloré todo lo que tenía que llorar, y entonces siento que es más fácil para mí hablarlo en este momento. Claro. Y cuando él lo levantan, el niño le tiembla todo el cuerpo, completamente, o sea, así él no, o sea, ni siquiera estaba así, no, es que todo el cuerpo le temblaba. Y él empezó a llorar muchísimo, el niño empezó a llorar mucho, él no, o sea, no toleraba la luz, los sonidos, y mucho menos que lo tocaran o lo levantaran o algo. Entonces el doctor dijo que podría ser una cerebritis, algo así se llamaba, porque él nos dijo que tenían que hacerle una serie de exámenes para determinar qué era. Entonces le enviaron para ver si era problema de los músculos, o sea, ¿cómo se llamaban los exámenes? Electromiografía, neuroconducción, el encefalograma, y le enviaron una resonancia. Los resultados de la electromiografía, neuroconducción, todo salió bien, y finalmente la resonancia es que nos muestra que el niño tenía el cerebro inflamado, y más de un hemisferio que del otro. Entonces por eso cuando él, antes de perder toda la movilidad del cuerpo, siempre tendía como a irse hacia un lado, que era pues donde estaba más inflamado, ¿cierto? Entonces allí empezamos a tener un diagnóstico por fin. Nos decían que era posible que el niño se recuperara completamente o que quedara con secuelas. Ya fue un proceso como de nuevamente ir al quirófano para descartar otra serie de exámenes, y fue difícil porque
hoy lo contamos, pero para él no fue fácil. El que se ha hecho algún examen de estos de la neuroconducción saben que son un poco de pullitas por todo el cuerpo, un niño tan pequeño. Es decir, si nosotros podemos poner todos los detalles que pasan durante todos esos días, no terminaríamos. Pero hay cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, cuando levantó el neuropediatra a mi hijo en la condición, eso es algo muy complejo. Cuando tenía que tomar a mi hijo en mis brazos y tomarle la cabecita, yo fui terapeuta de neurorehabilitación. Yo tenía que cargar a los pacienticos de parálisis cerebral. Yo aprendí a cargarlos y aprendí a darles de comer. Yo nunca pensé que yo iba a tener a mi hijo en esa misma condición. Entonces sabía cómo cargar a mi hijo en esa condición y cómo darle de comer. Entonces tenía que soportar todo su cuerpo, su cabecita, y tener mucho cuidado con su lengua, porque su lengua también, él perdió la forma para hablar. Y tenía que tener mucho cuidado para deglutir. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Yo creo que esto yo nunca se lo conté a Yane. Pero... de todos los días que... Dame un momento. Lo entendemos perfectamente. Un día que llegué a la casa, porque yo dejé todos mis trabajos, los dejé. Aún yo a mi jefe le dije que si me echaban, que me echaran. Mi atención particular, cerré el consultorio, cerré todo. Quería estar con mi hijo. Sí. Y yo decía, no salgo de aquí hasta salir con mi hijo. No salgo. Y de todos esos días, yo no sé qué día fue que fui a la casa por primera vez después de salir de la casa, porque yo no había vuelto a la casa. Entonces, eso fue muy duro. Sí. Entrar a la casa y recordar a tu hijo que no está y no sabes si va a volver. Eso fue muy duro. Muy duro. Otro momento muy duro fue tener que hablarle a tu tía y contarle y desboronarte, porque ella en la clínica tenía que soportar a mi esposa y a mi hijo y no verme en ese estado. Por lo general los hombres hacemos eso, en los momentos difíciles tratamos de soportar a nuestras esposas. Y en ese momento me fui en la casa, me metí en la ducha y lloré como nunca había llorado. Y solamente le dije a Dios que quedara como quedara mi hijo. Yo me iba a dedicar a él para ayudarle a salir en el estado que quedara. Que le iba a dar lo mejor de mí. Que no sabíamos en ese momento, aun cuando nos dicen de la inflamación, los neurólogos y los médicos nunca se comprometen con un diagnóstico. Él decía, ellos nunca te van a dar un juicio que los comprometa a ellos. Ellos dicen cómo puede recuperarse, cómo puede morir, cómo puede quedar en condición. Es decir, ellos nunca te aseguran nada en ese tipo, y más nunca cuando es amigos de que conocen o están estudiando el cerebro, es que me dicen, Javier, es que el cerebro es un universo que aún hagan todos los exámenes que hagan, puede salir todo bien y nunca sabes qué pasó y qué va a pasar. Es decir, es un misterio el cerebro. No. Entonces es quedar en la incertidumbre y lo único que queda es, Dios mío, lo que pase es decir, son los momentos también más difíciles, cuando
tienes que llevar a tu hijo al quirófano porque tuvieron que hacer varias punciones lumbares. Fueron que 2, 3, no recuerdo. Y quedarte afuera mientras él está allá era también de los momentos más difíciles. No podía dejar de sentir la incertidumbre y llorar y no saber qué pasar. Pues fue difícil, es decir, hubo muchos momentos que yo podría contar de cada día que vivía, qué sentía, cómo era. Por eso les decía al inicio, esto ha dejado muchos traumas en mí. Cuando de pronto la gente cuando escucha la palabra trauma se va a lo más, pero no, trauma es que simplemente recordar algo te remueve, o simplemente de que llame tu esposa, por ejemplo, algo que me pasaba después que pasó todo esto, que ella me llamaba, siempre esperas que te va a decir algo malo que pasó, etcétera. Entonces, no sé, sigue ya tú. Lo entendemos perfectamente. Sí. Yo recuerdo cuando ustedes están hablando, me hace recordar cuando Abraham, Dios le pide a Isaac a que vaya, ¿verdad? Y lo entregue en ese altar. Y pienso que muchas veces Dios nos pide, ¿verdad? Que entreguemos lo que más amamos en ese altar, pero saber que ahí están en un lugar seguro, y eso fue lo que ustedes hicieron. En medio de ese dolor, en medio de esa incertidumbre, también en medio de ver a su hijo, ¿verdad? Ese cuerpo estar siendo afectado por una inyección, por una punción. No es fácil, ¿verdad? Y solamente sé que es a través del poder de Dios que nos ayuda, que nos consuela para poder seguir avanzando Así en es. esos momentos tan críticos. De las cosas que también me impactaron fue ver la cara de mi hijo y sentir que ya no está. Es decir, que como te hablaba, como te decía, como te miraba, él se hinchó por los corticoides. Sí. Se hinchó, se puso gordito, cachetoncito, y perdía un poco su ser, su forma de ser normal, y eso era muy, muy fuerte. Como perder el ser, era muy, muy fuerte sentir eso. Sí, o sea, Javi lo dice porque desde pequeño nuestro hijo le ha gustado mucho el deporte, muchísimo, y le gustan todos. Entonces siempre es un niño muy activo, que le encantaba el fútbol, pero o sea, una cosa es como decir que le gusta y otra cosa es que tú le veas el talento, Sí. que le veas un futuro Claro. relacionado con eso. Sí. Y aprendió a hablar muy, muy rápido, a pesar de que fue un niño que nació en pandemia, y siempre nos decían que los niños que nacieron en pandemia tenían dificultades con el lenguaje. Él nunca los tuvo, al contrario, él aprendió muy rápido a hablar. Entonces, como que ver que ya eso no está en ese momento y que tú no sabes qué va a pasar con eso que caracterizaba tanto a tu hijo, como que esa alegría, esa soltura para hablar y para moverse, era como lo que nosotros nos ponía a pensar. Y bueno, yo le decía al Señor, sea como quede, o sea, quede como quede, aquí estoy, y lo que sea que haya que hacer, que haya que acompañarlo. Bueno, pero gracias a Dios, al pasar de los días, él fue recuperándose poco a poco. Primero volvió a sentarse solo, a sostener la cabecita. Luego, cuando nos dieron el diagnóstico, porque él empezó a sentarse, a recuperarse incluso sin un diagnóstico, porque no habían llegado los resultados. Cuando ya el neuropediatra nos dice que tiene, que se podría esperar, el niño empieza a dar sus primeros pasos nuevamente. Pero de alguna manera, así, de pronto la gente lo escucha, pero fue como pasito por pasito de mover los pies, después subir su pie, porque teníamos que hacerle como terapias en los pies, como subir su pie, bajar su pie,
después tirarlo al piso y que comenzara como a gatear o sostenerse en la mano. Que es decir, pudiera levantarse solo porque no se podía levantar. ¿Cuánto duró ese proceso de recuperación de más o menos? En la clínica duramos como 16, 17 días. Ustedes en ese momento cuando reciben el diagnóstico, ustedes empiezan a orar por milagros, o sea, ustedes empiezan a pedirle al Señor que haga milagros en la vida de su hijo para que de pronto todo lo que humanamente están viendo, escuchando, eso no se dé, sino que el Señor ministre milagros, o sea, en algún momento nosotros del y todo el mundo que nos conoce. La verdad es que el diagnóstico llegó cuando ya el milagro estaba hecho, porque oramos por milagros en la noche oscura, en medio de la incertidumbre, cuando no se sabía nada, cuando los resultados no llegaban, cuando las pruebas aún no se habían hecho, cuando estábamos completamente a ciegas y a oscuras. Javi y yo nos turnábamos para orar en la noche. Como estábamos los dos, gracias a Dios la clínica nos permitió siempre estar juntos. Uno se acostaba un ratico y el que quedaba despierto estaba orando. Y así, siempre estábamos orando, siempre, todo el tiempo. Había noches en las que sentíamos que la cosa estaba más difícil, así que no nos turnábamos, sino que orábamos los dos juntos. Qué hermoso. Nos íbamos como de vigilia y la verdad es que muchas personas nos apoyaron en oración y también muchas personas, bueno, hubo personas en la clínica que también eran cristianas y también fueron como angelitos de Dios y que Dios las mandó también en ese lugar y fueron un apoyo. Y oramos mucho y yo creo que cuando llegó el diagnóstico ya Dios había hecho el milagro, porque incluso como no había diagnóstico no había tratamiento, a él no le estaban haciendo tratamiento, solo lo tenían pues con obviamente todo lo que se necesita para que su cuerpo no se descompense, pero y antibióticos porque se pensaba que era meningitis, pero realmente él nunca los necesitó. Y aún incluso antes de empezar el tratamiento el niño empezó a recuperarse. O sea, cuando ustedes empezaron a ver Ese cada milagro. avance, por pequeño, ¿verdad? Uh-huh. Que fuera, era un super milagro. Sí, claro que Era un sí. super milagro que yo me imagino que ustedes decían, Dios, gracias. Está avanzando, está moviendo, es una mano, sus ojos Sí, ya están bien, ya está regresando mi hijo. Así, qué bonito. algo que me Dios es puso muy fiel. feliz. Bueno, ya esto fue como el primer día que llegamos a la casa. Bueno, llegamos en una noche a la casa, pero en la mañanitica siempre decíamos, hijo, ten cuidado de esto y lo otro. Pero cuando me doy cuenta, él está encima de la bicicleta dando pedal. Y yo eso decía. Ahí se gozó. Sí, yo decía, no me prestes atención, haz lo que tú quieras hacer. Sí. Pero yo a veces le digo a los papás, cuando doy conferencia a los padres y ven un niño caminar o correr, yo digo, wow, ustedes no saben lo que significa para mí ver un niño correr. Así. Es decir, ver a mi hijo correr es maravilloso. Es un gozo, ¿verdad? Sí. Una alegría, una gratitud que debe haber desde Total. sus corazones, de ver que Dios proveyó, así como Abraham, ¿verdad? El Señor proveyó ese cordero, así mismo el Señor lo hizo en sus vidas. Sí, así es. Fue un proceso largo porque fue empezar a dar pasitos como cuando es bebé y empiezan a caminar otra vez. Yo decía, bueno, Señor, si tengo que empezar de cero no importa, pero empezamos y vamos. Claro. Y bueno, fue todo ese proceso de enseñarle a gatear otra vez, de enseñarle a caminar, a levantarse. Él le encantaba patear la pelota con el pie izquierdo. Pero ¿Tú tienes todavía esos videos? Yo creo que hay unos videos donde él está gateando, donde él está haciendo sus ejercicios. Es decir, creo que hay algunas fotografías. No sé si cuando vayan a editar este video podemos pasar algunas imágenes para que lo vean como... A mí no me gusta verlas, en realidad a mí no me gusta ver esas imágenes. ¿Y el habla cómo fue el desarrollo del habla después de eso? Sí, o sea, todo fue como muy progresivo. Él nunca perdió la palabra mamá y teta.
por más embolatado que le sonara, mamá y teta fue lo único que nunca dejó de decir. Qué bello. Sí. Y para mí el amamantar es tan prioritario y no saben cuánto ayudó para mi hijo poder amamantar durante toda la crisis. Yo creo que uno de los refugios de los bebés y de los niños es estar en el pecho de su madre. Eso es maravilloso. Sí. Entonces, al final el neuropediatra después nos dio un concepto y nos dijo lo que le pasó a su hijo. El 30% de los niños mueren. El otro 30% queda con alguna condición muy severa o compleja. Y solo el 30% de los niños puede volver a recuperar todas sus funciones y de forma tan rápida como lo hizo tu hijo. Es decir, él las recuperó de una forma muy rápida, todas esas funciones. Y uno no sabe, es una ambivalencia en mí. Yo siempre he tenido esa ambivalencia. Porque después de ahí yo no solo pienso en mí y en mi hijo, sino pienso en esa mamá que su hijo sí le dio meningitis y murió. O esa mamá que también a su hijo esa infección de su cerebro sí lo dejó en esa condición. Entonces yo siempre que miro a esas madres o a esos padres, son mis héroes. Por eso yo le decía a Lina la vez que nos reunimos, para usted yo la admiro. Usted para mí, yo soy su fan. Es decir, los papás que tienen que vivir esto, wow, yo me quito el sombrero. Porque yo solo lo viví por unos días. Ustedes lo viven a diario. Y los papás que viven esto a diario tienen un carácter formado y maravilloso que es de admirar. Y siempre me conecto mucho con ustedes desde la admiración y desde ese propósito que Dios les puso en la mano para trabajar, y creo que Dios les da la fuerza a ustedes y les da la sabiduría y les da ese amor maravilloso por hacerlo. Así es, amén. Muchas gracias. Sin duda es Él que nos da esa fuerza para seguir avanzando y la fe para no cansarnos, porque como dice la palabra de Dios, mientras haya vida hay esperanza, y Él es nuestra esperanza de gloria, y sin duda Él nos sostiene en medio de estos procesos. Pero yo sé que a ustedes les pasó otra cosa también muy fuerte que nos contaron a nosotros, así que bueno, cuéntenos, porque yo sé que la audiencia va a querer escuchar también este poderoso testimonio que hay también detrás de todo en medio de este proceso. Yo creo que esa es mi parte, porque esa tampoco, hubo un momento donde yo no podía recordarlo, no me gustaba recordarlo por la impresión. Como a la semana, sí. Como a la semana de haber llegado de la clínica y de estar todavía en el proceso de recuperación de Manuel, en la mañana cuando yo salgo para el trabajo, Emanuel estaba como en su sillita de comer y Jan estaba ahí con él también. Y yo en ese momento me voy para el trabajo, menos mal que no cierro la puerta, porque queda en un segundo piso del apartamento donde vivimos. Yo no cierro esa puerta, y cuando yo bajo al primer piso siempre hay una puerta de salida, y yo siempre se quedó abierta, creo que ese día, y yo me monto al carro, y cuando ya voy por la esquina yo recuerdo que dejé el celular. Entonces dejé el carro en la esquina y dije, voy a pie. Y entonces yo le llamo por la ventana, una puerta-ventana muy grande que hay ahí al balcón para que salga a la calle. Entonces yo le grito a Yane, y bueno, ya cuenta tú porque para que tú lo vivas, cómo fue cuando yo te llamé. Bueno, resulta que obviamente todavía estamos agitados, llevamos solo de 8 a 10 días en la casa, todavía en plena recuperación. Yo era la terapeuta de Manuel porque no lo podíamos llevar a donde habían personas y la EPS no nos cubría una atención domiciliaria. Entonces estábamos como en todo eso,
y Javi me llama desde el balcón, o sea, desde la calle, amor, y yo salí corriendo, o sea, mi reacción fue salir corriendo. Entonces yo salgo corriendo, yo no me doy cuenta que la puerta-ventana del balcón está abierta estaba cerrada, y fui a meter la rodilla, pues porque cuando uno va hacia un balcón, uno levanta la rodilla, la pierna, y le metí la rodilla, y en ese momento se rompe el vidrio, obviamente lo rompo con la rodilla, entonces todos los vidrios con los que lo rompí me atraviesan la rodilla, y otro encima me abre la pierna, pero yo no me di cuenta. O sea, era tanta como la adrenalina que yo lo único que me doy cuenta es que mi rodilla la siento como cuando están como abriendo un cerdito, que está todo afuera y que yo no la puedo mover porque se me va a salir literal la rodilla. Entonces yo lo que hice fue presionarme muy bien la rodilla y empecé a gritar. Fue lo único, o sea, yo dije, tengo que gritar. Yo no podía moverme, entonces presioné mucho la rodilla porque yo veía que estaba sangrando muchísimo y empecé a decir, auxilio, auxilio, auxilio. Eso fue lo único, o sea, lo único que pude decir en ese momento. Obviamente cuando yo escucho que ese vidrio se rompe y ella comienza a gritar, yo salgo corriendo, subo la escalera, entro y la veo ahí en el piso y la sangre rodar en el piso. Bueno, en realidad no estaba en el piso, estaba de pie. Estaba sentadita y tenías la rodilla así. Y él me dice, pero acuéstate en el piso, acuéstate en el piso. Entonces cuando yo me siento en el piso y me veo la pierna, nos damos cuenta de que tengo toda la pierna abierta. Ya usted vio una película de esas de terror. No, de terror no. De la Segunda Guerra Mundial o algo donde están las piernas abiertas, bueno, así pero real. Entonces ya yo le vi toda la pierna abierta. No, yo me imagino esas emociones. Sí. No, y que venían de una situación fuerte. Que era fuerte. No habíamos salido del todo porque el niño todavía estaba en recuperación. No, entonces yo allí, como pude, me saqué la correa, le hice como un torniquete y tenía que decidir entre llevar a mi esposa a la clínica o quedarme con el niño cuidándolo porque estaba llorando porque él vio toda la escena de su mamá, los gritos de su mamá, etcétera. Entonces lo que yo hice, le puse el torniquete y el vecino que subió, porque todos los vecinos subieron, era de la defensa civil, entonces ella tomó a mi esposa, la llevó y yo me quedé con el niño calmando. Pero en realidad la impresión mía de cómo le vi la pierna es que yo decía, Dios mío, no permitas que se muera desangrada, porque en realidad era muy horrible. No, imagínate. Y una vena en la pierna, sí, la vena. Entonces yo en ese momento me quedo con Emanuel calmándolo, pero mientras lo calmaba yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Claro. Decir otra vez, decir que está hemos salido de una clínica, ahora vamos a entrar y ahora ya es con mi ocurriendo? esposa. Dios mío. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que decirse? Una tormenta, eso sí, era yo una no sabía tormenta. si iba a morir o no, porque decir la impresión de cómo fue muy horrible. Entonces, bueno, no sé de ahí qué pasó, que te llevaron a la clínica y todo. Bueno, me llevaron a la clínica, obviamente por la gravedad de las heridas, o sea, al triaje inmediatamente y del triaje a la sala de emergencias, pero eso fue así, o sea, nunca en la vida me habían atendido tan rápido. Y yo con toda la adrenalina, yo no sentía el dolor. Entonces yo tenía todo arriba y yo le decía a las enfermeras, yo hablaba normal, así como estoy hablando con ustedes, yo le decía, ay, si usted supiera que hace 8 días apenas salí conmigo. Y yo como que no, pero Dios, o sea, no estaba consciente de lo que había pasado. Dios cuando te dijo todo va a estar bien, era muy en serio, en serio. Yo no era consciente, o sea, hasta el punto que yo decía, eso me colocaban unos puntaditas y ya yo me voy para mi casa ahí mismo. Y al quirófano, te tocó quirófano. Claro, pero yo todo. pensaba que eran como unos puntos. Y ya, sencillo. Grave. Esos son unos puntos y ya y todo. Entonces, obviamente, o sea, yo no sentía nada por el mismo impacto, me perdí en ese momento. La noción de ese dolor tan grande. Todo. Sí.
ya a las horas sí, fue horrible. Cuando ya todo esto ya me como que se baja despierta, todo. claro, fue horrible. Y yo ahorita les cuento, pero cuando nos dicen, no, mire, a mi esposo que finalmente logra llegar, logramos encontrar con quién dejar al niño, porque el niño estaba en aislamiento médico. Él no podía tener contacto con nadie. Entonces fue complicado. Pero bueno, logramos dejarlo con mi mamá y mi esposo llega y nos dicen, ya nos autorizaron de la EPS el quirófano. Yo, ¿el quirófano? ¿El quirófano? Y sale Javi como que, Janet, tú no eres consciente de lo que está pasando. Y yo, no, mi amor, pero Janet. Entonces él me decía como que, y yo le decía, mi amor, pero mira, en la otra semana el niño tiene cita con el neurólogo y yo quiero estar. ¿Tú crees que de que la otra semana yo estoy bien, verdad? Puedo acompañar al niño. Y él me decía, Janet, tú no te viste, o sea, tú no eres consciente de lo que está pasando, Janet. Y yo decía, o sea, como que no, o sea, yo no era consciente. Es más, yo sacaba la chiste, yo decía, mi amor, ahora sí me puedes decir que me conoces desde adentro, le decía yo. Y yo en todo el momento como que sacando chistes, hasta que ya llegábamos. En realidad mucho las heridas tiempo. eran muy profundas. Sí. El cirujano podía meter estos dedos profundamente donde llegaba la herida O sea, y fue una sacarlos por todo. cortada. Sí, Grande, entonces, Dios pero mío, Señor, es decir, Padre. estuvo a punto, estuvo muy cerca de tomar una vena principal. Y eso sí hubiese sido totalmente mortal. No, Dios estuvo ahí en todo tiempo. Amén. No, y que te guardó Dios tu mío, el extremidad. Señor. Porque hay personas que le han pasado esas cosas y han tenido que la movilidad amputarla o algo. o quedar sin movimiento. Su misericordia. Ustedes son testigos de su misericordia, de su fidelidad, de su amor, de su gran amor en medio de ustedes. Esa fue una gran prueba para mí, que en menos Dios de un mes mío. tener en peligro a mi esposa y a mi hijo. Y tener que después ya ahora, no solo que Manuel comenzara a aprender a caminar, sino que Yane también claro, comenzara era doble ya. rehabilitación. tenía los dos sin poder caminar. Así es, Una prueba sí, fuerte. fue difícil. Para ustedes como familia y cómo lograron, porque yo pienso que después de que uno vive estos traumas, como ustedes lo había mencionado, pienso que ya llega un momento también de que también la familia necesita una rehabilitación para otra vez decir, bueno, vamos a reencontrarnos y vamos a seguir con todo y este equipaje que lo que pesa se lo entregamos al Señor, pero para poder ir más livianos, pero vamos también a rehabilitarnos nosotros. ¿Cómo fue también ese proceso de que ya ustedes otra vez inician para poder seguir adelante y empezar a sanar todos esos episodios y también celebrar que están en victoria? Porque de todo lo que vivieron, Dios les entregó victoria en medio de todo, caos. ¿verdad? Sí. Del caos. Ese año yo conocí muchos especialistas que nunca en mi vida pensé que en un solo año iba a ir. Yo pasé literalmente entre clínicas y médicos exámenes. todo el año, literal. Yo creo que ahí terminando el año mi papá le tuvieron que también entrar y yo terminé un 31 también. Es decir, yo decía, Dios mío, este año me la pasé, yo no quiero el próximo año saber de médicos. Por favor, no quiero más. Claro. Pero yo creo que aún yo me estoy rehabilitando de eso. Como una ola, ¿verdad? Como Sí. cuando viene una ola que te arrastra y tú Sí. dices, ¿de dónde salió todo esto? Dios Sí. mío, ¿qué es esto? Nos estamos rehabilitando porque es que fue. imagínese usted que después de eso, ¿cuánto puede sufrir uno por una gripa? Es decir, sentir que tu hijo te tiene gripa. De pronto para personas, mi hijo tiene gripa, está bien, pero para nosotros solo ver un moquito o ver algo o que viene fiebre o algo, Claro. eso era muy, muy difícil pasarlo. Y no solo, yo creo que Yane allí sí puede decirlo, de Sí, porque está con el cómo temor. ella lo vivía. Sí, el Así temor. es que la cuestión no quedó allí, sino que es que el niño, bueno, hizo su proceso de rehabilitación, incluso él tuvo seguimiento por cardiología, porque tuvo una bradicardia, y cuando estaba hospitalizado, gracias a Dios, le dieron de alta, todo bien, no hubo problema con el corazón,
Pero luego de nosotros intentar retomar nuestra vida, porque una vez escuchábamos una prédica y decía, lo peor que uno puede hacer en las situaciones difíciles es como aislarse, o sea, lo mejor es como retomar otra vez como la vida y empezar, y bueno, nosotros, bueno, vamos a colocar otra vez al niño que termine su colegio, y a empezar nuevamente. Pero resulta que el niño se ha enfermado nuevamente y empezó con unos problemas respiratorios, nuevamente en urgencias. Gracias a Dios no fue grave, pero veníamos de muy pocos meses de recuperación, y sí fueron como una semana tratando de estabilizarlo para que sus pulmoncitos pudieran funcionar nuevamente, porque estuvo con dificultades respiratorias visibles, o sea, que se le hunden las costillitas, etcétera, con la saturación muy bajita. Entonces, ahí sí nos dijeron, no, ahora otra vez lo vamos a aislar, ¿sí? Mientras le hacemos todos unos exámenes de inmunología, y fue un proceso también bastante largo, o sea, que fue casi 1 año y medio aislados. Nosotros tuvimos doble pandemia, la pandemia que todo el mundo vivió, más otros 2 años más de estar. Entonces somos una familia muy aislada. Entonces ahora es que estamos retomando. Mi esposa sobre todo, ella está retomando, porque a mí me toca sí o sí salir, pero ella es como que está saliendo es ahora. Es decir, haciendo esto, ir a estudiar, como retomando la vida. Entonces ya estamos como... respirando, ya sacamos asomando la cabecita, un nuevo aire para sí, ustedes en el nombre de Jesús. Sí. Pero Dios ha sido bueno en todo este Amén. Y en medio de todo pienso que gratitud, ¿verdad? Hay mucha gratitud, porque el tú poder sobrevivir a tanto definitivamente trae gratitud, ¿verdad? Al corazón. Pero me alegra mucho que estén en ese proceso de rehabilitación ambos. Y que estas circunstancias a veces tienden a separar a las parejas o a unirlas, ¿ya? Así ustedes es. los unió, ¿ya? Y los hizo un equipo, porque ahora tienen un proyecto buenísimo, claro, que también queremos que nos cuenten sobre eso. Okay. A ver. Cuéntenos un poco el proyecto hermoso y poderoso en el que están trabajando, porque de verdad que es un proyecto que creo que muchas familias necesitan escuchar acerca de este proyecto Lito que está trabajando. Nosotros tenemos una marca que se llama Psicotero, y es una marca donde trabajamos varios temas importantes. Uno de ellos es la salud mental, la conducta suicida es otro, pero hay uno en particular que nos gusta y que nos une a los dos, y es la familia y las parejas. Entonces, dentro de esa línea de la marca trabajamos todo lo que es los matrimonios y las parejas, y hay algo en particular que es la prevención del divorcio. Entonces, por allí estamos haciendo unos talleres para parejas donde prevenimos el divorcio. Ya terminamos como la primera corte de parejas. Vienen más talleres sobre esto, entonces estamos ahí haciendo ese trabajo para que las parejas puedan prevenir el divorcio. Me encanta, y me encanta como ustedes lo han comunicado, porque algo que vi en uno de sus videos, y es que ustedes hacían una pregunta, o sea, como que ¿cuándo empieza la separación? ¿Será que es cuando ya las parejas firman el divorcio o es mucho antes? Entonces, cuéntanos un poquito acerca de cómo ustedes están comunicando, ¿verdad? Este proyecto en el que están trabajando. Bueno, sí, realmente en esa prevención del divorcio hay que tener en cuenta como unas señales que nos van indicando, esos indicadores que nos dicen por dónde va la cosa. Y eso es lo que les estamos enseñando de alguna manera a las parejas. Son varias etapas, pues no de pronto las vamos como a detallar mucho, pero sí una de esas es como la conexión entre la pareja. Y eso es lo que hablábamos, la conexión, cómo sabemos si hemos perdido esa conexión. Y una de las cosas era que no nos podíamos mirar a los ojos. Muchas parejas ya no se miran a los ojos, ya no se toman quizás de la mano,
tantas cosas, ¿verdad? Porque cada pareja se conecta de manera diferente y es allí donde nosotros decíamos, ¿qué tanto de eso han perdido? Y es que desde allí comienza la separación. Sí, y de alguna manera, porque siempre en el imaginario de las personas se cree que se separa como un acto final, pero no, la separación es progresiva, comienza poco a poco. El acto final es la separación de cuerpos o de lugar, pero antes tuvo que haber muchas separaciones más. Entonces, por eso hacíamos en el reel en el que usted comenta, y le ponía a mi esposa que me mirara a los ojos, porque siempre en nuestra relación, siempre nos miramos a los ojos. Y hay muchas parejas que se miran a los ojos, pero con el tiempo van perdiendo esa mirada, ya no se miran. Y esa ya es una señal de separación. Entonces, más bien, cada pareja tendría que preguntarse qué cosas hacíamos cuando éramos novios, cuando comenzamos nuestra vida matrimonial o nuestra convivencia, que hemos perdido durante el tiempo. Por ejemplo, si salían juntos cada 8 días, ya no lo hacen. Eso quiere decir que allí ya comenzó una separación. Que siempre dormían juntos, pero ya no lo hacen. O duermen juntos, pero ni las buenas noches, ni los buenos días, o de espaldas. Eso es sin otro. contacto físico. Y esa es otra muestra de separación. Sí. Entonces, como que cada pareja revise qué era, cómo se comportaban o cómo vivían y cómo han ido separándose poco a poco. Y esas señales son las alertas de decir, pilas, algo está pasando, tenemos que mejorar ahora. Y eso era algo que nos decía de las parejas que estuvieron en el primer grupo, nos agradecían eso. Y decían, uy, en este taller pudimos descubrir cosas que ya nos están separando, que no nos habíamos dado cuenta, temas donde no estamos de acuerdo y estamos separados en este tema. Y decían, qué bueno que lo podemos identificar y comenzar a trabajar. Poderoso. Conciencia e intención, ¿verdad? Sí. Porque cuando eres consciente, pienso que puedes tener la intención de hacer algo. Y es mucho más fácil trabajar este tipo de prevención que cuando ya tienes que ir por una atención de urgencia o crítica, que por lo general muy pocas parejas salen bien libradas de ese momento de crisis final. Así es. Sí, es mejor prevenir. O sea, hemos Así es. escuchado prevención en todo, pero Así no es. había prevención del divorcio, que me parece sensacional. Así Así es. es. La verdad que sí, muy necesario Sí, no, para si, esta si- época. si hay parejas que estén interesados, Eso. ellos nos pueden seguir en ES_psicotero ahí en Instagram y van a tener toda la información de cómo pueden hacer parte de esos talleres de parejas para prevenir el divorcio. Eso quería preguntarles, que le dijeran a nuestra audiencia dónde pueden conectarse, cada cuánto son las terapias y bueno, las Ok. personas puedan ser Listo. bendecidas. Hay varios medios donde pueden tener contenidos de psicotero. En Spotify nos encuentran en un podcast que se llama El qué, el cómo. Allí trabajamos salud mental. Hay otro podcast también en Spotify, también nos pueden encontrar, que se llama Amén, Amén. Ahí Qué lindo. aprenden la gente, las parejas y las familias a amar. Es un podcast para familia y para pareja. Ahí lo hacemos en conjunto mi esposa y yo. Y Emanuel. Y Emanuel Ay, también qué está divino. allí. Ahí conocen la voz de nuestro Ay, hijo qué bello. en el podcast. Entonces ahí van a encontrar temas de pareja y familia. Eso por podcast. En lo que tiene que ver con contenido en redes sociales, nos encuentra en Instagram, en ES_psicotero, y allí van a tener 3 especies de contenido. Van a tener contenido de reels o eventos que tenemos para la familia y la pareja. Tenemos otro contenido que es de salud mental, uno que viene ahora en agosto, que ya comienza esta semana, de conducta suicida, etcétera, etcétera. Entonces hay todo lo que es familia, pareja, salud mental, etcétera. Ahí van a encontrar en Instagram todo. Y ahí van a encontrar la otra parte que trabajamos, que es de formación, de talleres, cursos, etcétera, que ahí encuentran toda la información del taller de parejas. Excelente, excelente. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, compartir con nosotros toda esa historia poderosa que tienen como familia. Espero que el Señor los siga bendiciendo y Amén. restaurando. Sé que
el que empezó la buena obra la perfeccionará en ustedes, y tienen una misión maravillosa que es ayudar a muchas familias, porque creo que las familias están en el corazón de Dios. Así es, así es. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta el final de esta conversación poderosa. Espero vengan muchas más y vamos a terminar orando. Juli, vamos a orar. Bueno, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, en que nos has regalado, por esta pareja, Señor, Padre, que sabemos que hay un propósito, Señor, inmenso, Señor, y que no importa la oscuridad, Padre amado, siempre hay un milagro preparado, Señor, por ti, Señor, y ellos lo han demostrado hoy, Señor. Que a través de cada prueba, Señor, tu mano poderosa, Señor, estuvo sobre ellos, Señor, levantándolos y ayudándolos, Señor. Te pedimos que los sigas bendiciendo, Señor, que puedan ser ese instrumento en tus manos, Señor, para alcanzar a muchos, Señor, Padre amado, y traer sanidad, Señor, a sus vidas. Te damos gracias, Señor, por la audiencia, Señor, que va a escuchar este episodio, Padre, y que su fe, Señor, sea levantada, Padre, en este tiempo de manera poderosa, Señor, creyendo, Señor, que hay un Dios, Padre amado, que aunque hayan tormentas, Señor, Él es el único que las puede calmar y traer paz. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Bye, bye. Chao, chao. Chao.